Hola, mi nombre es Esteban. eh, Trabajo como recepcionista en un supermercado de aquí de la zona de la región del Biobío, San Pedro de la Paz, para ser específico. Y el día de hoy quisiera contar una experiencia que tuve con un transportista. Esta persona trabajaba para una empresa llamada Supertrans, creo. Y generalmente intento la mayor parte de las veces compartir el evangelio con las personas con las que yo interactúo, las que vienen a dejar los productos, los insumos y la mercadería para el local. Y siempre le hago esta pregunta a todas las personas que vienen, si es que saben qué es lo que hay después de la muerte o si saben dónde irá su alma a parar. La respuesta que recibo generalmente y la que recibo de este joven, el cual hoy día pude conversar con él, me dice que no sabe, que solamente Dios sabe dónde irá su alma. Y esto es preocupante porque uno les pregunta si creen en Dios y ellos me dicen, sí, yo creo en Dios. Y yo le pregunto, pero tú sabes la verdad de Dios, lo que ha dicho en su escritura. Sí, yo sé que Dios nos ha creado, Dios, el creador del cielo y la tierra, es el que nos hizo. De hecho, me decía este joven, me decía, yo oro al Señor, le pido al Señor que me cuide, que me proteja, que me bendiga. También digo que cuide mi familia. Y yo tengo presente que Él es Dios soberano y que me contaba él que él había asistido anteriormente a una iglesia, que muchas veces asistía a congregaciones, pero se decepcionaba de la gente, de las actitudes, porque lo miraban en menos, de repente lo miraban despectivamente, o que la gente de la iglesia se preocupaba solamente de lo exterior. Y eso es una realidad que nos da indicios que estamos en los tiempos finales donde ya hemos todos prevaricado con el mandamiento de nuestro Señor de predicar el Evangelio y se está renegando de la fe, está haciendo la apostasía, donde ya no se predica el verdadero Evangelio, sino que un mensaje de ven a Jesús para que se solucione tus problemas de la vida, para que encuentres paz en tu matrimonio, la reconciliación, para que te sanes de la enfermedad. Pero no se habla de arrepentimiento ni de creer con fe en el Evangelio para ser salvo. Entonces le decía a este joven, pero si usted cree en Dios, usted debería creer en su palabra. Y en su palabra dice claramente que Dios ha dicho que el alma que pecare esa morirá. En Ezequiel 18:4 está este versículo, que es una dura condena, es una insufrible condena que tenemos todos los seres humanos por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y teniendo esta verdad que es de un Dios soberano, que es un Dios verdadero, que es un juez justo, porque generalmente se predica de Jesús, que es un Dios de amor, un Dios de misericordia y de paz, pero también es un Dios justo. Y no puede tolerar el pecado en su presencia, no puede quedar impune. El pecado trae consecuencias devastadoras, como por ejemplo la mortalidad que sufrimos hoy en día como humanidad, la muerte del alma, que es la separación del alma con respecto del Creador, sabiendo que la muerte no es un estado de inexistencia eterna, sino que es separación. Tal el caso, por ejemplo, de lo que sucede cuando uno muere físicamente, donde el alma se separa del cuerpo. Hay una separación, una muerte. Y la muerte insufrible que no debería padecer ninguna persona es la muerte de su alma, que es el alma con respecto de la creación y del creador, desamparado eternamente en el lago de fuego, sin remedio, sin retorno, sin posibilidad de repechaje, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, le decía a esta persona que si es palabra de Dios, si esto está en su palabra, debería prestar oído a esta advertencia que Dios le hace mientras él está vivo. Entonces él me trataba de debatir y me decía que en realidad todos somos pecadores, y es verdad, todos pecamos,
ya sea de pensamiento, de omisión, no haciendo lo bueno, no depositando fe en Dios, eh, pecamos. De nuestro corazón salen todos estos pensamientos y todos estos deseos pecaminosos, que es nuestra naturaleza. Por tanto, si hacemos juicio, justo juicio de nuestra condición delante de Dios, podríamos decir claramente que somos moralmente corrompidos, que estamos destituidos de Dios, separados de Dios por causa del pecado. Y como dice su palabra, la paga del pecado es muerte, y la muerte del alma. Entonces esta condena está vigente para todo ser humano que en estado de conciencia sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, sabiendo esta grave situación en la que se encuentra el ser humano, ¿qué podrá hacer el hombre para poder remediar esta situación? Nada. Humanamente hablando, por méritos propios, por, eh, por meritocracia, nada. De hecho, ninguna cosa que nosotros hagamos en cuanto a obras, en obedecer la ley, en guardar los mandamientos. La ley es la ley moral que Dios nos ha dado por medio de Moisés, por ejemplo, cuando se le dio las tablas de la ley. Son absolutos morales. Mm, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu ser. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, como se resume la ley. No robarás, no matarás, santificarás la fiesta o guardarás el sábado. Honrarás a tu padre y a tu madre, no codiciarás las cosas de tu prójimo. Estas son absolutos morales que Dios ha dado para toda la humanidad. Y si uno observa la ley, uno puede pensar, bueno, yo cumplo esos requisitos. Podría llegar a pensar de que como yo nunca he matado, o yo nunca he robado, o nunca he codiciado las cosas de mi prójimo como si se pudiera, yo no me veo condenado al infierno por tales acusaciones o porque no cumpla la ley. Yo puedo cumplir la ley. Y la palabra de Dios nos dice todo lo contrario, que cualquiera que permaneciere por guardando la ley e infringiera tan solamente un solo punto, se hace culpable de toda la ley. Por ejemplo, si yo digo no he matado, pero digo una mentira, aunque sea una mentirita blanca como dicen generalmente, yo ya incumplí toda la ley. Por lo tanto, soy merecedor de una condena al lago de fuego justamente, porque Dios ha dicho que el alma que pecare, esa morirá. Es como que dijera, no sé, em, la persona que bebiera agua, esa morirá. O la persona que respire, esa morirá. Entonces, somos merecedores de esta condena justamente porque hemos transgredido la ley. Porque el pecado es transgresión de la ley. Porque el pecado infringe la ley de Dios. Como dice 1 Juan 3:4. Todo aquel que practica el pecado también practica la infracción de la ley porque el pecado es infracción de la ley. Y como le dije anteriormente, Romanos 3:10 nos dice una verdad que no nos agrada recibir, que dice, no es justo ni aún uno. Por su propio medio, nadie es justo delante de Dios. Y ciertamente dice la palabra que no es justo en la tierra que siempre haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. Entonces nos bastaba solamente un pecado, sin importar su gravedad, para entrar en esta muerte espiritual y quedar con el alma sentenciada al lago de fuego por la eternidad, haciéndose efectiva esta condena cuando uno muera físicamente. Y ahí es donde viene un estado irremisible, donde ya no hay salvación, ya no hay tiempo de espera. Entonces yo le comentaba a esta persona esta verdad y me decía,
No, si yo creo en Dios, yo sé que murió por mí, que murió por mis pecados. Es una media verdad. Y le traté de preguntar, indagar más acerca si que realmente estaba convencido. Y le hice la siguiente pregunta. Si usted en este mismo instante, en esta misma condición en la que se encuentra ahora, sufriera un infarto o muriera espontáneamente, ¿sabe usted dónde irá su alma? Me dijo, no sé. Entonces yo le pregunté, ¿usted no ha creído en la verdad de Dios entonces? Me dijo, ¿por qué? "Eh, Porque usted está en tiniebla, en realidad no sabe dónde va. El que anda en tiniebla no sabe dónde va. Y Dios ha dicho en su verdad, en su palabra, que Él es luz. Yo soy la luz del mundo. El que a mí viene no andará en tinieblas, sino que andará en la luz de la vida. Entonces, sabiendo toda esta verdad, Dios no los deja desamparados. Dios no los deja a la deriva tampoco. Y aquí es donde viene el amor de Dios, donde viene la respuesta de Dios al pecado, a eso que no podemos pagar con nuestras buenas obras, dice. Dice la palabra que nosotros no somos, nuestra justicia no son nada más que trapos de inmundicia delante de Dios. Y es fuerte escuchar eso porque uno podría pensar en lo carnal, de que haciendo el bien o siendo buen ciudadano o haciendo obras de caridad, por ejemplo, o ser un ciudadano promedio decente, honrado, honesto, podría tener una vida que podría ser digna de ser tomada en cuenta por Dios para poder salvarme. Pero dice que por las obras de la ley nadie será justificado porque por la ley es el conocimiento del pecado. Por la ley yo supe lo que era el pecado. Y por cuanto supe que lo que era el pecado, caí en muerte espiritual. Porque supe lo que estaba haciendo. Fui consciente. Entonces viene nuestro Señor Jesucristo a este mundo y proclama la siguiente consigna para todo ser humano que tiene que ser digna de ser escuchado. En Marcos 1.15 dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese arrepentíos es creer con fe. El arrepentimiento siempre tiene que ser con fe en el Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? Acá atrás lo tengo anotado. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al tercer día conforme a la Escritura. Este es el único mensaje que el hombre depositando fe es salvo. No hay ningún otro mensaje, no hay ningún otro anuncio o enunciado con el cual uno depositando fe es salvo. Porque aquí muestra el amor de Dios para con la humanidad, del medio por el cual Dios ha utilizado para que todos seamos salvos, por medio de una sustitución judicial que Cristo consumó en la cruz hace más de 2000 años, en donde Él, en sustitución de nuestras almas pecadoras, siendo el único santo, verdaderamente santo, vino a este mundo tomando forma de ser humano, forma humana, para hacer la sustitución de alma por alma, vida por vida, el alma de Él en vez de la de nosotros. Él es el que cargó el pecado de la humanidad, mas Él cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz del madero. Por su llaga fuimos sanados. Entonces, todo aquel que cree este mensaje, que Cristo ya nos pagó y nos dio la vida eterna, es salvo. Pero creer con fe, porque se puede creer, lamentablemente se puede creer con la mente, con el intelecto. Y creer con el intelecto te hace estar en incertidumbre, porque puede decir, sí, sí, yo creo, pero no estoy seguro si es que tengo vida eterna o no sé si estoy 100% de acuerdo con lo que dice la palabra, porque como me decía él, que generalmente las personas dicen, no, que la Biblia ha sido adulterada,
que la gente la ocupa para su conveniencia, que cada uno le añade o le quita según su religión. Y lamentablemente la palabra de Dios ha sido pervertida y es una realidad. Pero sin embargo, las palabras que yo predico y que se leen en la palabra de Dios es un mensaje directo de Dios hacia la humanidad, donde toda religión intenta por medios humanos, intenta por medios meritocracia, por decirlo de alguna forma, reconciliarse con Dios. Más el mensaje de Jesús, nuestro Señor y Salvador, es que nosotros no podemos hacer nada para obtener la salvación. Por medio de por nuestros propios fuerzas o medios no podemos lograr nada. Porque escrito está, maldito de aquel que permaneciera haciendo todas las cosas de la ley, porque tendrá que cumplirlas todas. Dice, porque el que pretenda vivir bajo la ley, los mandamientos, está bajo una maldición, porque constantemente tendrá que estar viendo esta ley para ver si incumple algún punto de esta ley de los mandamientos. Más el justo por la fe vivirá. Hay personas que, por ejemplo, me encuentro dentro de mi trabajo que dicen, yo he creído y he sido salvo, pero la salvación se pierde. Y es una mentira muy cruel porque el Evangelio es una certeza, es una convicción de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario hace más de 2000 años, cuando dijo, consumado es, y entregó su espíritu. Estando en la cruz del Calvario, habiendo cargado el pecado de la humanidad, dice que la palabra entre la hora sexta y la hora novena hubieron tinieblas sobre la tierra. Y estando Jesús colgado en la cruz del Calvario, dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Citando lo mismo que citó David hace más de 1000 años, por decirlo de alguna forma, donde se le reveló por medio del Espíritu Santo el padecimiento de Cristo en la cruz. Y este acontecimiento, cuando dice estas palabras, Jesús carga el pecado de toda la humanidad. Y ya sabiendo Jesús, por su omnisciencia, porque Él es Dios, sabiendo que todo había sido consumado, dijo, tengo sed, y le dieron vinagre de beber. Y habiendo bebido el vinagre, dijo, consumado es, y entregó el Espíritu. Por lo tanto, la paga del pecado ha sido totalmente consumada para toda la humanidad. Dice la palabra que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, ya no tomándonos en cuenta nuestros pecados y dejándonos este mensaje de reconciliación. Aquel que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Y todo esto proviene de Dios, que lo reconcilió consigo mismo y nos ha dado esta nueva esperanza, este bendito evangelio de salvación, en el cual es un nuevo pacto que Dios ha hecho con la humanidad, en donde Dios pone como ofrenda o propiciatorio de expiación por el pecado a Jesús, y usted pone su fe, la fe que adquiere al oír lo que yo le estoy predicando o lo que usted lee en las escrituras, donde usted adquiere esta fe y es salvo por medio de la obra de Jesucristo. El libro de Efesios nos dice, a vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiéndolo creído con fe, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la verdad, que es las aras o la garantía de la redención para la posesión adquirida, hasta la revelación o cuando venga nuestro Señor Jesucristo o cuando nosotros partamos de este mundo por medio de la muerte física a su presencia. Entonces esta persona le prediqué el Evangelio y le di certeza de salvación y de vida eterna. Y le dije que no importara los pecados pasados o presentes o futuros que él iba a cometer, porque ya Cristo los pagó en la cruz del Calvario, ya se los dejó imputar él, para que usted en este tiempo tuviera este tiempo de gracia
para que usted, escuchando y creyendo con fe el Evangelio, entrara al reino de los cielos, para que fueran sus pecados perdonados, para que usted fuera nueva criatura, para que no tengas incerteza el día de mañana si usted es salvo o no es salvo, porque Cristo dijo con promesa y juramento. Todas las afirmaciones que hace Jesús son juramentos por sí mismo, porque Él las logró, porque Él las dijo, y Él las desarrolló y las dio a manifestar por medio de su Evangelio. Dice la palabra de Dios que Jesús nos dice y nos declara: yo te doy vida eterna y no perecerás jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. El que cree en el Hijo tiene la vida. El que no cree en el Hijo no tiene la vida, y la ira de Dios está sobre él. Jesús te dice: de cierto te digo, el que cree al que me envió tiene vida eterna. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Por sus heridas fuisteis sanados. 1 Pedro 2:24. Y hemos sido salvados por pura gracia, por medio de la fe, y esto no es de nosotros. Esto no es algo que nosotros hayamos ganado por nuestros méritos o porque somos buenas personas. Esto es el don de Dios, es el regalo de Dios. Por ninguna obra, por ninguna buena acción o por asistir a una congregación, pertenecer a una religión o tener una vida perfecta o tener una vida en santidad. No nos merecíamos esta salvación. Eso es un regalo inmerecido, esa es la gracia. No por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, del 8 al 9. Porque si nosotros decimos que el Evangelio de Salvación, a la cruz del Calvario, tuviéramos que aportarle algo nosotros, ya hacemos insuficiente la cruz, ya hacemos insuficiente ese sacrificio de la sangre bendita de nuestro Señor y Salvador Jesucristo derramada en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados y la sustitución del alma nuestra como la de Él. Por lo tanto, dependería de nosotros la salvación. Y si dependiera de nosotros, la salvación sería una mochila muy pesada que nadie quiere cargar, que nadie puede vivir, porque estaríamos en la incertidumbre de que cuántos pecados he cometido en este mundo, cuántos pecados cometeré hasta cuando salga de este mundo, cuando deje este cuerpo de carne. No se sabe. ¿Cuánto es lo que tendré que compensar por los pecados cometidos? ¿Tendré seguridad de salvación alguna vez? ¿Tendré que presentarme ante Dios y decir: Señor, hice lo bueno delante de ti para poder merecerme la salvación, para que tú me abras la puerta del reino de los cielos? Estaríamos con incertidumbre de un puerto de un buque si si de nosotros dependiera la salvación, añadiéndole obras a la cruz del Calvario. Y eso no es una buena noticia, porque te hace estar permanentemente en la incertidumbre y no podría vivir con eso. Siendo que Cristo ya consumó la salvación hace más de 2000 años, dándonos certeza de que ya somos salvos por medio de la fe y que esta salvación se adquiere, se hace efectiva en tu alma por medio de la fe en el Evangelio. Por eso no rechazo la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia o obtuviera la justicia, por demás entonces murió Cristo. ¿Para qué entonces vino a este mundo a morir por los pecados de la humanidad? Si se pudiera salvar uno con la obra de la ley. De hecho, es tanto así lo que trasciende esta buena noticia de salvación, que hoy día no se va al infierno por la cantidad de pecados que usted cometa. Se va uno al infierno hoy en día por rehusar creer en lo que hizo el Hijo. En no creer que ya tus pecados han sido perdonados y que la salvación la consumó Cristo en la cruz. Por no depositar fe en el Evangelio. Dice la palabra que si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, que está en su Hijo. Que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida.
Y el apóstol Juan nos dice y nos escribe, dice, estas cosas os estoy escribiendo o les he escrito a vosotros que creéis en el Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Esto está en 1 Juan 5, 9 al 13. Entonces tenemos certeza de que ya somos salvos y que hemos sido los que hemos creído, los que hemos entrado por la puerta estrecha, los que hemos nacido de nuevo. Ya tenemos habitación y lugar y estamos habitando en el reino de los cielos, con vestiduras nuevas, sin pecado, porque Cristo Jesús ya lo consumó. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. Nadie viene al Padre sino por medio de mí. Y esto invalida cualquier otra religión, porque escuché de otra persona también que decía que todas las religiones llevan al mismo camino. Si fuese ese el caso, estaríamos con una gran contradicción, porque por ejemplo, el Islam no valida a nuestro Señor Jesucristo como Mesías, como Salvador, como Dios. Lo pone como un buen profeta y te hace depender de ti la salvación en vez de confiar que Cristo ya la pagó por ti. O el budismo habla de la realización personal sin Dios para alcanzar un estado de perfección. El judaísmo es por medio de la ley todavía, de las obras de la ley, esperando al Mesías, ninguneando y basureando a nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, no todos los caminos llevan a la salvación. Hay un solo camino que es por medio de Jesús. Dice Jesús, para que usted tenga certeza y descanso en su corazón, dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, de ninguna manera morirá eternamente. Juan 11, 25 al 26. De cierto te digo, el día de hoy, que el que oye mi palabra, dice Jesús, y crea el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades, porque donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrendas por el pecado. Por lo tanto, ya no tenemos que ofrecer nada más por nuestros pecados. Seguiremos pecando. Aquel que dice que no peca o puede alcanzar un estado de moral de perfección, hace a Dios mentiroso y la verdad de Dios no está en él. Por eso la carta de Primera de Juan nos dice, hijitos, no pequéis, pero si pecáis, abogado tenemos para con el Padre, a los salvados, le dice, a Jesucristo el justo, quien es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino que los de todo el mundo. Por lo tanto, seguimos pecando, los realmente salvados seguimos pecando, no lo decíamos. Es una lucha constante que tenemos contra la naturaleza pecaminosa que tenemos en nuestro interior, la carne, las obras de la carne versus los frutos del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos promesas de Dios que fueron no solamente verbalizadas, sino que también llevadas a ejecución por medio de la sustitución en la cruz del Calvario. Y no solamente eso, que por medio de haber creído con fe en el Evangelio, aparte de ser sellado para el día de la redención, cuando nuestro Señor Jesucristo venga por su pueblo, que es la iglesia, el conjunto de todos los creyentes alrededor del mundo que han creído esta buena noticia de salvación. No solamente eso, usted nacerá de nuevo espiritualmente y estará unido a Dios por la eternidad. Usted podrá entender la palabra de Dios, usted podrá discernirla, porque el hombre carnal no puede discernir las cosas espirituales, porque se han de discernir con el Espíritu. Y el Espíritu de Dios es que le hará discernir entre lo santo y lo profano. Por tanto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nada. Nada nos va a volver a
a mantener en la muerte, o los va a llevar a la muerte espiritual de nuevo o al infierno, porque ya ha sido todo pagado por Jesús en la sustitución, bendita sustitución que nos hizo en la cruz del Calvario. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Ya hemos sido justificados, salvados, redimidos. Por lo tanto, no tendremos que temer al día de mañana qué pasará con nuestra alma, porque ya tenemos vida eterna, en las promesas que Jesús nos ha hecho. Sin embargo, la consecuencia moral por el pecado existe. Por ejemplo, yo soy casado. Y por ejemplo, si yo adultero o codicio a una mujer que no es mi esposa, ya adulteré en mi corazón. Y si yo lo hago, Dios nos reprende, me reprende. En el Espíritu me habla y me hace darme cuenta que estoy haciendo pecado. Y uno ahí es donde viene la congoja en el corazón porque dice, ya le estoy fallando a aquel que murió por mí. Porque un verdadero salvado se aflige cuando peca, no le agrada pecar. Dice que todo nos es lícito en esta vida, pero no todo nos conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar o domar por ninguna de ellas. Yo podría hacer cualquier cosa, eh, asaltar a alguien, violar, matar, pero nunca más infierno. Pero ¿por qué un verdadero salvado no va a querer hacer esas cosas, aunque puede cometerlas? Puede volver a cometer, a robar, a adulterar. Acuérdese que uno desde el corazón puede cometer esos pecados. Cuando uno se enoja fuertemente con alguien, ya asesinó, como les dijo a unos judíos, en un escriba y fariseo les dijo nuestro Señor Jesucristo. Ustedes saben que la ley dice no matarás, pero cualquiera que se enojó con su hermano ya mató en su corazón. Por lo tanto es digno de condena. Por lo tanto ya mataste. Y no solamente eso que mataste, sino que también adulteraste, violaste, no depositaste fe en Dios, no codiciaste, incumpliste toda la ley. Por eso que yo soy un inmundo y depravado de pecador delante de Dios. La diferencia de hoy en día con respecto a antes de conocer el Evangelio es que ahora he sido justificado por medio de nuestro Salvador Jesucristo, quien me sustituyó en la cruz. Esa muerte que yo tenía que pagar, yo tendría que estar colgado en esa cruz del Calvario y pagar con mi vida el pecado, la consecuencia del pecado, que es la muerte eterna. Yo tendría que haber sufrido ese infierno en justicia, pero Cristo, por amor a mi alma, por amor al alma de la humanidad, se imputó penalmente con los pecados que yo había cometido, haciéndose Él el transgresor como que Él lo hizo en vez de mí. Y a mí me deja inimputable, me deja con la justicia de Él. Por lo tanto, cuando Dios Padre me ve la justicia de Dios Hijo Jesucristo en mí. No mis buenas obras, no mis cosas que yo haga bien, porque todo lo bueno, todo lo que yo haga correctamente en este mundo, lo que haga conforme a la voluntad de Dios, lo que agrade y lo que honra a Dios, es gracias a Él. Es Él, es Él. Yo soy el pecador, soy el inmundo, el cochino, el depravado, el mentiroso. Ese soy yo. Pero la justicia de Dios es todo lo bueno que hay en mí. Y esto nadie lo quiere reconocer. Nadie se quiere ver condenado al infierno y esperan que Jesús les diga, entren a la vida eterna porque yo los amo a todos y porque Dios es amor, entonces Dios te ama y te va a dejar entrar al reino de los cielos por puro amor, porque no te quiere ver muerto. Si bien es cierto, en el libro de Ezequiel nos dice, porque no quiero la muerte de aquel que muere, la muerte eterna de aquel que muere físicamente. Pero Dios es un Dios de justicia y no va a dejar al... no va a justificar al injusto o al impío por... no va a tener al inocente por culpable, en realidad ese versículo. Sin que antes esta persona que es injusta reconozca en su interior que moralmente está corrompida, destituida de la gloria de Dios por haber pecado y que necesita de un Salvador. De hecho, el motivo de la ley no era que el ser humano, viendo la ley, las cumpliera todas porque no puede, es imposible, porque el corazón es primero el corazón es engañoso.
Y lo segundo, que el corazón es pecaminoso, nuestra alma es pecaminosa, donde salen los sentimientos, las emociones, es pecador. Y lo seguirá siendo hasta la redención de la posición adquirida, hasta cuando estemos en el nuevo cuerpo glorificado en el reino de los cielos junto a nuestro Señor Jesucristo. Mientras estemos en este cuerpo de carne, estaremos bajo el pecado. Entonces este es injusto cuando reconoce que necesita de un Salvador y que no puede justificarse por las buenas obras que él haga, o que no puede reconciliarse con Dios por pertenecer a una religión o por guardar santidad, o por ejemplo, haber dejado las drogas, dejar de ser una prostituta, para abonarse con Dios y decir, Señor, desde ahora en adelante dejo de tomar alcohol y voy a ir a una iglesia y voy a agradecerte y alabar tu nombre por siempre y voy a guardar mi mandamiento y voy a dar caridad a los pobres. Ese no es el arrepentimiento que Dios demanda para salvación. Cuando usted reconoce de que usted es un inmoral, un pervertido y que no puede justificarse delante de Dios y que está destituido con una condena vigente en su alma, que necesita de un Salvador, que es Jesucristo, usted recién se estará arrepintiendo conforme a lo que Dios demanda. De ahí usted entrará en razón y creerá en el Evangelio y hará efectivo lo que conlleva el Evangelio de salvación, que es la vida eterna. La reconciliación con Dios Padre, el perdón de los pecados y la inmortalidad de su alma, siempre existiendo con Dios. Por lo tanto, esto es una buena noticia. Es una buena noticia que no merecemos, pero Dios en su gracia nos ha dado esta salvación. Y dice ahora, y estando manifestada esta gracia, dice que por una parte Dios, por medio de la cruz, ha abolido la muerte eterna y ha levantado la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Entonces ahí realmente uno nace de nuevo. Uno es ahí cuando uno deposita fe en algo que necesita, en algo que cree que es verdad. Cuando yo caigo en mi realidad, cuando ya no comparo mi moralidad con los demás, sino que comparo la moralidad de la moral de Dios con respecto a la mía, ahí hago ese cambio de mentalidad, la metanoia que Dios demanda como arrepentimiento. Y ahí yo recién voy a poner fe en el Evangelio, porque si yo no estoy convencido de que me voy rumbo al infierno por el pecado que mora en mí y que no puedo ofrecer nada y que no, en mí no hay nada bueno, entonces, si yo no reconozco eso, entonces ¿cómo voy a creer esto? ¿Para qué? Si yo no merezco morir porque yo no le he hecho mal a nadie. Eso es lo que podría decir uno. Pero cuando uno reconoce la verdad en la que está, de que está muerto espiritualmente, destituido de la gloria de Dios y con el alma sentenciarla o de fuego por la eternidad, que es un sufrimiento eterno, ahí uno se aferra a esto, porque dice, Él es mi Salvador y mi Señor, y Él me ha dado vida eterna sin merecerlo. Y Él ha muerto por mí, y Él me sustituyó, y me dio vida eterna, y yo la voy a adquirir, y la voy a tomar para mí por medio de la fe. Dice que de la mano del sepulcro lo redimiré, y lo libraré de la muerte. Dice, oh muerte, yo seré tu muerte, seré tu destrucción, oh sepulcro. En Oseas 13:14. Por lo tanto, ya no veremos más muerte cuando nosotros salgamos de este cuerpo físico, sino que vida eterna junto a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en un reino que ya no tendrá los pesares de este mundo, de la corrupción, de la mortandad, de la enfermedad, del abandono, de la injusticia, sino que será un reino de equidad y de igualdad, comandado por nuestro Salvador Jesucristo. Será como la reconciliación de la creación con el Creador, donde en un principio estábamos
en el jardín del Edén, por ejemplo, como Adán, como nuestro representante en esa perfecta comunión con Dios, así será, sin muerte, ni dolor, ni llanto, ni lágrimas que derramadas, sino que serán todas estas injusticias que sufrimos en este mundo serán enjugadas por nuestro Salvador Jesucristo. Hay un versículo que habla sobre esto, sobre la, lo venidero. Cuando nosotros muramos dice la palabra que la carne y la sangre, lo físico, no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y nos dice aquí un misterio, dice, no todos dormiremos o moriremos físicamente, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, la final trompeta, cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez a buscar a los suyos. Los muertos serán resucitados incorruptibles, aquellos que ya murieron con la fe en el Evangelio. Y nosotros, estando vivos, seremos transformados de corrupción a incorrupción. Porque es necesario que esto corruptible sea revestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. 1 Corintios 15, versículos 50 y 53. Porque así como en Adán todos mueren, o sea, por medio de Adán entró el pecado y por lo tanto el pecado a la muerte, así también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno de nosotros en un orden, dice, que Cristo, que es las primicias, y esto ya sucedió, está en el reino de los cielos, esperando la consumación de los tiempos para venir por su pueblo. Luego los que somos de Cristo en su venida. Y luego al fin cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando suprima todo imperio y toda autoridad y poder. Porque es necesario que reine hasta que Él reine, hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies, y el postrer enemigo en ser destruido es la muerte. Porque todas estas cosas sometió bajo sus pies. Aquel que dice que la muerte es nuestra amiga o nuestro consuelo, eh, es nuestro enemigo, porque nosotros estábamos en inmortalidad junto a Dios y la muerte en sí, sin Cristo, nos separa de Él por la eternidad de su creación. Por eso entonces le imploro a usted que me vea en esta noche, en esta instancia, en esta oportunidad, a que usted crea en este Evangelio, que sea libre de la religión que lo somete a estar en la incertidumbre de cuántas buenas obras haré o qué también me portaré, o si me voy al mundo me voy al infierno. Para que usted tenga certeza de que no solamente Dios es amor, que también es juez justo y que no puede pasar por alto el pecado. Y como consecuencia de no pasar por alto el pecado y hacer de cuenta de que esto nunca existió, envió a su Hijo en cuerpo de carne a sufrir la muerte que nosotros teníamos que merecer, a cargar el pecado de la humanidad, experimentar el desamparo, experimentar el dolor, experimentar la consecuencia que deja el pecado. Porque la paga del pecado es muerte, más el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, el día de hoy, usted puede ser salvo reconociéndose primeramente de que es un inmoral, que es corrupto moralmente, que es perverso delante de Dios, que no puede ofrecer nada para reconciliarse con Dios por medio de sus propios medios, no puede hacer buenas obras, no puede santificarse a usted mismo. Sin Cristo no se puede santificar, sin la inmersión del Espíritu Santo usted no se puede santificar. Santo es apartado para Dios. Y que por obras de la ley ninguna carne sería justificado. Cuando usted reconozca esto, usted va a hacer el cambio de mente, va a decir, yo no soy tan bueno como creía, por lo tanto necesito de un Salvador porque tengo una condena efectiva en mi alma. Esta condena está muy pronto a suceder en cualquier instante porque puedo tener un accidente, puedo tener un infarto, puedo morir espontáneamente o puede venir nuestro Señor y Salvador que está muy pronto a suceder. Por lo tanto, le imploro y le ruego como que si Cristo mismo estuviera aquí hablándole, reconcíliese con Dios, aquel que no teniendo pecado se hizo pecado para que nosotros fuéramos salvos, para que nosotros tuviéramos este tiempo de gracia y pudiéramos creer en este Evangelio, para que nosotros
depositando fe, seamos libres de la muerte eterna. Por eso le pido y le imploro que recapacite y cambie de parecer con respecto a cómo se ve delante de Dios y cree en este Evangelio, que ya que Jesucristo le dio vida eterna, le dio inmortalidad y le ha dado salvación por medio de la fe en este Evangelio, para que usted ya no vea más muerte, sino que vida eterna e inmortalidad. Que la gracia, la paz y la misericordia de nuestro Dios, Padre, y de nuestro Salvador y Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Que así sea. Nos vemos.